una niña víctima de violencia sexual en su entorno educativo por parte de una de las autoridades de su entorno educativo, que además era una institución de educación pública, ¿no? Evidentemente, bueno, es un caso muy doloroso, seguramente lo conoces y seguramente muchas de las personas que nos escuchan lo conocen, pero justamente ella fue víctima de violencia sexual por parte de esta autoridad de su establecimiento y evidentemente no se trataba de una relación consentida por la edad de ella, ¿no? Y por la posición de superioridad que también tenía esta persona. Hola, soy Yajaira Andrade de Ley para Todos, transmitido por OnTV. El día de hoy nos acompaña la doctora Isabel Ortega, quien es coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Además de eso, también es cofundadora de la Red de Mujeres Constitucionalistas del Ecuador. Muchísimas gracias, María Isabel, por estar este día aquí con nosotros. Cuéntanos cómo estás, y el tema que abordaremos también el día de hoy es el tema del aborto, de la sentencia que recién salió el día 28 de abril de la Corte Constitucional respecto a este tema. Hola Yajaira, buen día. Primero quiero agradecerte a ti por la invitación y también a OnTV. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan por este prestigioso medio. Espero que también se encuentren muy bien, sobre todo en medio de esta pandemia y emergencia sanitaria. Como bien lo habías comentado, con fecha 28 de abril se emitió la sentencia dentro de la causa 3419-IN en la Corte Constitucional, la cual fue activada por varias organizaciones de mujeres, considerando que los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal eran inconstitucionales. ¿Por qué, ¿Por qué se consideraban inconstitucionales estos artículos? Claro, Yajaira. Yo creo que primero es importante indicar que esta acción fue presentada en inicio en el 2019 por organizaciones, como te decía, como por ejemplo la Fundación Desafío, la Coalición de Derechos de Mujeres del Ecuador, el Frente de Derechos Sexuales y Reproductivos. Fue la primera demanda de inconstitucionalidad presentada. Se abocó conocimiento en el mismo año 2019 y se le admitió a trámite también en el mismo año 2019 y se presentaron 6 acciones más también por parte de activistas de la sociedad civil y una de ellas también por la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Básicamente en estas demandas y en los amicus curiae, que fueron varios que se presentaron a favor y hay que decirlo también en contra, incluso cartas en contra de esta acción, los argumentos ya de las personas que plantearon la acción y de los amicus curiae a favor, como te decía, son básicamente considerar que penalizar los abortos de niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de violación afecta a artículos constitucionales, a derechos constitucionales como el derecho a una vida digna, a una vida libre de violencia, al derecho a vivir sin ningún trato cruel, inhumano y degradante, a no sufrir tratos crueles, afectaciones a la integridad física, sexual, psicológica, entre otros, y que también va en contra de algunos tratados internacionales de derechos humanos y sobre los que se han expresado comités de expertos como el Comité CEDAW y el Comité contra la Tortura. Listo. Tú nos dices que, bueno, en esta sentencia, ¿cuáles son los términos que a través de los cuales se declara inconstitucional estos artículos del COIP? Tú nos dices que, por ejemplo, ahí creo que hay que hacer puntualizaciones y hay que aclarar a la gente, o sea, ¿qué personas en este caso podrían acceder al, o sea, al tema del aborto? O sea, el tema del aborto no es que cualquier mujer podría hacerlo, o sea, esa parte yo pienso que es muy importante que se aclare a la ciudadanía.
Sí, claro que sí, Yajaira. Mira, el artículo 150 tal cual estaba antes de esta sentencia de la Corte Constitucional, te hablaba del aborto cuando no es punible, el artículo 150 del COIP. Y en una de las opciones, cuando el aborto no es punible, te dice si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Lo que la Corte Constitucional hizo es declarar inconstitucional y expulsar del ordenamiento jurídico desde en una mujer que padezca de discapacidad mental. Entonces, de ahora en adelante, el artículo 150 se leerá aborto no punible, numeral 2, si el embarazo es consecuencia de una violación. Y es importante topar aquí un punto, que la Corte Constitucional cuando empieza a tratar estos temas, no es que está legislando, porque también muchos han dicho que la Corte Constitucional está legislando. Es más, yo invito a las personas que aún no han leído la sentencia, que lo hagan. Yo quiero destacar que cuando la Corte inicia su análisis constitucional, empieza realizando consideraciones respecto de la libertad de configuración legislativa de la Asamblea Nacional. Es muy respetuosa de esta libertad, pero indica que evidentemente esta libertad de configuración legislativa de la Asamblea Nacional tiene ciertos límites. ¿Y cuáles son estos límites? Pues evidentemente los derechos constitucionales y los derechos humanos. Y la Corte dice textualmente que esta causa no radica en determinar la constitucionalidad o no del aborto consentido, sino si la configuración legislativa de este delito por parte de la Asamblea Nacional y su consecuente penalización de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación que han interrumpido voluntariamente su embarazo contravienen los derechos constitucionales y los derechos contenidos en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Y esto me parece muy importante destacar, porque la Corte no legisla, la Corte lo que hace es expulsa del ordenamiento esta frase porque cree que ha sido inconstitucional y justamente hace como un test de ponderación para determinar si esta protección a la vida del nascituro, si se quiere, cumple con el parámetro de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y considera que no es justificable penalizar a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación a causa de esta protección a otro derecho a la vida del nasciturus. Expulsa de hoy en adelante y también dispone a la Defensoría del Pueblo del Ecuador que prepare un proyecto de ley en un tiempo de 2 meses y que luego este proyecto de ley sea conocido y debatido por la Asamblea Nacional justamente en respeto de su función y de los altos valores democráticos de nuestro Estado ecuatoriano. Listo, por ejemplo, entonces, ¿a quiénes serían aplicables? Por ejemplo, tú nos dices las niñas, las adolescentes, dentro de la legislación ecuatoriana, ¿qué rangos comprende esto? Porque yo creo que es importante que la ciudadanía entienda cuándo se dan estas situaciones. O sea, se nos habla de la persona, de la mujer que ha sido violada y que es una persona incapaz, demente. Se nos habla del tema de las niñas, adolescentes, pero ¿a quién aplica? O sea, ese es el tema que me gustaría que nos aclares. A cualquier niña, mujer y adolescente que quede embarazada producto de una violación. Y aquí sí quiero destacar que es una opción. Yo ese día me emocionaba mucho y decía, bueno, me emociono porque ahora cualquier niña, adolescente y mujer víctima de una violación tiene una opción que además también es responsabilidad del Estado darle la información y que ella pueda dar un consentimiento informado, ¿no? Que también es importante. No es que ya está embarazada producto de una violación y es automáticamente el aborto, no, va a ser una decisión que tiene que ser fruto de un consentimiento informado. Es que también es parte de una responsabilidad estatal importante y justamente es una opción. Yo decía ese día, hoy el Ecuador es un país un poquito más digno, porque este tema no deja de ser doloroso, ¿no? O sea, el tema de las violaciones, el tema de la violencia sexual, de las múltiples violencias que sufrimos las mujeres, mira que en la sentencia se trata algunos datos importantes como 1 de 4 mujeres ha sido víctima de violencia sexual. Del 2015 al 2018 se han recibido más de 18,000 denuncias por parte de Fiscalía de violaciones sexuales, de las cuales 80% son víctimas mujeres. Más o menos sacaban un promedio entonces que existen 10 violaciones al día. También habían datos del Ministerio de Salud Pública que indicaban que casi el 16%
de las muertes maternas son por procesos de aborto clandestinos. Entonces, es justamente esa realidad que pasa, que puede estar pasando ahorita mientras nosotros estamos hablando, de abortos que quizás estaban dando en la clandestinidad, de víctimas de violación, que ahora se les da la opción que se hagan y que no tengan el miedo de que el poder punitivo del Estado caiga sobre ellas y que las revictimice. Ahora bien, una adolescente que ha sido violada, transgredida sexualmente, con la expulsión de estas normas del ordenamiento jurídico, podría entonces acudir a un médico y prácticamente solicitar que se dé el aborto. Sí, justamente sí, y ya sin el temor de ser criminalizada. Justamente la Corte también indica que no se podrá pensar en ningún sentido de que tendrían que esperar una sentencia por violación, porque tú conoces muy bien cuánto duran los procesos penales y la gestación dura por lo general 9 meses, ¿no? Entonces sería imposible. Sin embargo, esto la Corte dice se aplica en este momento en adelante y también le da una responsabilidad importante, como te decía la Defensoría del Pueblo, que prepara un proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Si bien le da esta potestad a la Defensoría del Pueblo o esta responsabilidad, digo yo, a la Defensoría del Pueblo, indica que tiene que realizar con un amplio debate con la sociedad civil y con criterios técnicos y expertos y con los criterios también contenidos en la sentencia de la Corte Constitucional. Tiene 2 meses desde la emisión de la sentencia, es decir, tiene hasta el 28 de junio y luego este proyecto de ley tiene que ser conocido y debatido ya por la nueva composición de la Asamblea Nacional, que está próxima a posicionarse el 14 de mayo. Y para eso también para el tratamiento de este proyecto de ley tienen 6 meses. Entonces ahí se tendrá que determinar justamente cuáles son los parámetros, si va a tener que haber una denuncia, si tiene que ser puesta en conocimiento de la Defensoría, de Fiscalía, etcétera. Claro, porque justamente por ahí va mi pregunta, porque digamos, una mujer decía, bueno, también en la legislación hay que aclarar que una mujer que tenga determinada edad, si tiene relaciones sexuales, igual se considera una violación. Entonces, yo quería que nos aclares también este punto. Entonces, tendría que haber una denuncia para, o sea, justamente para poder acceder al aborto, o todavía tenemos un camino por caminar. Yo creo que es importante primero, yo quiero traer a la memoria el caso de Paula Guzmán, ¿no? Una niña víctima de violencia sexual en su entorno educativo por parte de una de las autoridades de su entorno educativo, que además era una institución de educación pública, ¿no? Evidentemente, bueno, es un caso muy doloroso, seguramente lo conoces y seguramente muchas de las personas que nos escuchan lo conocen, pero justamente ella fue víctima de violencia sexual por parte de esta autoridad de su establecimiento y evidentemente no se trataba de una relación consentida por la edad de ella, ¿no? Y por la posición de superioridad que también tenía esta persona. Entonces la Corte sí, la Corte lo que indica es lo que te digo, ¿no? La Asamblea va a tener que debatir justamente estos temas, va a tener que buscar parámetros técnicos, este proyecto de ley va a tener que contener parámetros técnicos, por ningún motivo se va a tener que esperar una sentencia y yo creo que también no podemos encajarnos en formalismos que puedan hacer que igual las víctimas de violación se cohíban de denunciarla o de someterse a estos procedimientos si quiere, o siquiera de hablarlo como una opción. Yo también creo que es importante hablar de educación sexual para siquiera reconocer cuando se está siendo víctima de una violación sexual, de violencias, también reconocer si es que conocemos a alguna persona cercana o de nuestro entorno que puede estar viviendo esto. Listo, María Isabel. Bueno, tenemos todavía un camino por recorrer, ¿no? O sea, ahorita está expulsado del ordenamiento jurídico la tipificación de esto considerado como delito y bueno, eso es un avance en la legislación. Ahora me parece que todavía tenemos más por recorrer, ¿no? Sí, es un avance. Yo creo que es importante ahorita que la Defensoría abra estos canales de diálogo con la ciudadanía, que tome criterios expertos, que tome legislación comparada, que escuche voces de gente experta, conocedora de la materia y que se construya un proyecto de ley importante en pro de los derechos de las mujeres y sobre todo de las personas que han sido víctimas de estos tipos de violencias. Y luego también
también el rol de la Asamblea, que va a ser un rol muy importante, debatir estos temas. Igual yo siempre digo, mirando que el artículo 1 de la Constitución nos dice que somos un Estado constitucional de derechos y justicia, democrático, laico. Yo creo que el debate y la discusión tiene que ir en derechos. Creo que no se puede tener posturas religiosas, ideológicas, etcétera, sino únicamente de derechos, reconociendo que estamos en un Estado constitucional de derechos y justicia, como ya lo había manifestado, y reconociendo también esta realidad que pasa, que quizás no es cercana para algunos, por fortuna, pero que, como te digo, puede estar pasando en este momento y es lo mínimo que les debemos a las víctimas. Ecuador el miércoles 28 de abril fue un país un poquito más digno, pero todavía hay mucho camino que recorrer. Listo, muchas gracias Isabel por tu entrevista y por aclararnos este tema. Listo, gracias a ti, Yajaira, por la invitación y a las órdenes siempre. Gracias, recuerden, esto fue Ley para Todos, transmitido por ONTV.